Hoy día nos vamos con un nuevo tutorial pedido por Tomás Sánchez de España. Me escribió: maestro, ¿por qué no hace un tutorial de la variante del dragón? Y bien, dijimos ya, hagamos un tutorial de la variante del dragón. Es una línea que a mí me gusta bastante porque es de corte dinámico, es una línea que da lugar a la creatividad y que es una línea que siempre lucha por la iniciativa. ¡Vamos! Boss. Decir que esta variante del dragón es una defensa que ha sido jugada por jugadores de la talla de Korchnoi, de la talla de Anthony Miles, de la talla de Boris Alterman, ahora más recientemente también Carlsen, Rayabot, etc. La ventaja que tiene esto es que hoy en día, con el tema de los motores y de que uno puede ser un investigador de la abertura, uno puede desarrollar ideas propias y profundizar más las variantes, y se puede jugar perfectamente esta defensa. Lo que sí hay que estar muy bien preparado, porque como ustedes se van a dar cuenta, cada tiempo en esta defensa es oro. Bien, vamos a la posición entonces: E4, C5, caballo F3, D6, ¿cierto? Avanzamos, atacamos el centro, típica posición, y llegamos rápidamente a la variante del dragón. Se llama la variante del dragón porque ustedes se fijan que los peones ahí forman una especie de lomo del dragón. El alfil se va a sacar por fianchetto, por G7, y va a desarrollar una potencia en la diagonal. Entonces, aquí el ataque yugoslavo se inicia con la jugada alfil E3. La idea, obviamente, es colocar la dama en D2 en su momento y tratar de venir a cambiar con la maniobra alfil H6 este alfil, que es vital para el negro, porque defiende el enroque y además defiende las casillas negras debilitadas por el avance G6. Decir aquí que hay una celada muy conocida también. Si nosotros tratamos de ir a cambiar ese alfil inmediatamente con esta jugada, perderíamos. ¿Por qué cosa? Exacto, porque vendría este jaque en B5. Y ahora, ¿cómo cubrimos al rey? Si tapamos de alfil, como el alfil tiene que estar cubriendo al caballo, ¿cierto? Se pierde esta pieza con dama por. Y si el caballo, por ejemplo, tapa acá para evitar el jaque, lo mismo que al caballo en el aire, habría que jugar caballo C6 y ahí perderíamos a lo menos calidad después de esta secuencia de jugadas, ¿cierto? Que es más o menos obligado. Tapar y ahora acá, ¿sí? Sería terrible. Por eso el negro juega alfil G7 nomás, tranquilamente. Y ya en este momento, si quisiera hacerlo, podría tratar de ir por otros caminos jugando caballo G4. Por eso que aquí el blanco, la mejor jugada del tiro es jugar F3. Pero supongamos que el blanco jugara alfil C4. ¿Sí? Si el negro quisiera ahora, podría jugar caballo G4 y esta línea igual la pueden estudiar. Aquí generalmente se da jaque y ahora el rey no tiene por qué, obviamente no nos conviene cubrir porque perderíamos, como vimos en el ejemplo anterior, pero ahora se puede hacer rey F8. Esa es la diferencia. Y el alfil queda tocado. Entonces, si ahora este alfil arranca, por ejemplo, para acá, puede ser víctima de un acoso ahí, se puede empezar a molestar ese alfil y se pierde un poco la esencia de lo que quiere jugar el blanco, que es atacar en el flanco del rey. Y el negro en esta posición bastante dinámica saca al blanco de su plan, de su idea, ¿ya? F3. Ya, esa jugada es bastante útil. Primero, evita la maniobra que decíamos anteriormente, el caballo G4, y apoya el avance de los peones en el flanco del rey. Esos peones se pueden avanzar, como antiguamente se decía, a la bayoneta, ¿cierto? Lanzamos los peones para poder atacar el enroque. Entonces esa jugada es bastante útil. Entonces, enroque y ahora dama de 2. ¿Sí? Con la idea que decíamos delante, venir a cambiar el alfil. Entonces el negro aquí juega caballo C6, de esa forma evita temporalmente la idea, porque ahora ya no se puede jugar alfil H6, que sería muy mala jugada, porque haríamos alfil por y estaríamos perdiendo una pieza, ¿cierto? Entonces aquí el blanco tiene que decidir. ¿Sí? Tiene dos planes: o enroque largo o el ataque yugoslavo, que es alfil C4, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre las dos jugadas? Que con alfil C4 se está evitando el contragolpe central D5 en el centro del tablero. Si nosotros hacemos enroque acá, que es una línea que vamos a ver en próximos tutoriales, se puede seguir con D5, ¿ya? Y el negro ya empieza a agarrar juego activo en el centro. Entonces,
alfil C4, alfil D7, desarrollo típico en esta posición. No es la única forma, también aquí hay planes con caballo D7, esto se lo vamos a dejar como tarea. Caballo D7, con idea de jugar caballo B6 y caballo 5. Acá se ha seguido el juego así como en Roque, por ejemplo. Caballo B6 atacando el alfil, y en caso de alfil B3, caballo A5. Que es otra variante interesante, la idea es poder establecer un control sobre esta casilla, y ustedes la pueden también revisar, ¿eh? Pero lo más tradicional es acá alfil D7. Entonces, en Roque, que ahora juego torre C8, ataco el alfil, y aquí aparece una segunda celada típica que hay que conocer. Si el blanco jugara despreocupadamente aquí H4, ya estaría en una situación comprometida porque esta pieza está atacada, si ustedes se fijan, indirectamente. Entonces, esto permite el siguiente golpe táctico. ¿Cuál es? Exacto, caballo por D4, y ahora para no perder el alfil tengo que tomar con la dama, ¿cierto? Y como mi dama está atacada indirectamente con el alfil y hay una presión sobre el alfil de C4, el blanco, el negro ahora lo puede aprovechar de la siguiente forma. Caballo G4, quedan atacar las tres piezas y ahí voy a perder material, porque tengo que sacar la dama, por ejemplo, a D3 para cubrir, y después de caballo por, el alfil va a quedar en el aire. Este alfil queda en el aire. Entonces aquí lo que quedaría sería entregar el alfil, venderlo lo más caro posible, pero estaríamos quedando en una posición perdida ahí. En este momento, alfil B3. Y ahora, el plan típico, ¿ya? No es el único plan aquí. Después vamos a ver un plan que a mí me gusta bastante también, que es caballo por D4. Y alfil por B5, conocido también como el gambito Azerbaiyán. Los jugadores como Rayabov, Mamedov, ellos juegan mucho esta posición. Ustedes pueden ver sus partidas. Y aquí se juega caballo D5, que es la línea principal, y a caballo por... Esto es como una sinopsis, ¿eh? Alfil por, acá. Y aquí se ha tomado tanto de alfil como de peón, pero parece que de peón es mejor porque el blanco queda con más espacio en el centro y puede presionar este peón a través de la columna E. Esto lo vamos a ver después. Y A5, caballo 5. Obviamente la idea es jugar caballo C4, atacar al alfil y la dama y obtener la pareja de alfiles, ¿cierto? Establecer el típico contrajuego de la siciliana en la columna C. Fíjense ustedes que en casi la mayoría de las sicilianas la casilla C4 y la columna C son protagonistas, ¿se fijan? Entonces ahora H4, que es la línea principal. ¿Cuál es la idea de ese H4? H5, sacrificar un peón, y luego con G4 sacar el caballo y buscar alfil H6 para atacar por la columna H. Esa es la idea esencial. Entonces yo les voy a recomendar acá que ustedes frenen de golpe esa jugada jugando H5. Por lo menos esa es la forma que me gusta jugar a mí, ¿ya? Para evitar que el blanco, a costa del sacrificio de un peón, tome la iniciativa tempranamente, ¿ya? Entonces ahora, ¿cómo jugar? Aquí existen varias ideas. Alfil G5, alfil H6, rey B1 y G4, que también es como lo que habría que estar preparado. Vamos a partir por lo más básico, ¿cierto? Que es G4. ¿Cómo refutar esa jugada? Si G4, por ejemplo, ese osado peón debe ser castigado, nosotros lo comemos acá, ¿cierto? Para que, si no, el blanco estaría ganando tiempo en su ataque de manera gratuita. Entonces con eso nosotros estamos poniendo en tela de juicio el avance G4. Entonces, obviamente la idea de sacrificar un peón ahí es sacrificar un segundo peón para abrir la columna H, ¿ya? El fundamento del sacrificio de los peones es abrir líneas sobre el enroque. Esa es la idea. Entonces, desde esa perspectiva no tendría ningún sentido tomar acá, porque yo incluso puedo tomar de alfil y después no voy a tener ninguna forma de abrir línea ahí, ¿cierto? Entonces aquí lo que uno puede esperar es H5. Entonces vamos a suponer aquí que aquí tenemos que tomar una decisión: o tomamos de caballo o tomamos de peón. ¿Cuál de las dos será mejor? No se sabe. Supongamos que el negro toma de peón. Eso tiene el inconveniente que esos peones van a quedar débiles y se despejan líneas sobre el rey. Aquí podría seguir una jugada, por ejemplo, como F4, y ese caballo ya empieza a tener problemas. Si el caballo se va para C4, ataca al alfil y a la dama, lo eliminamos, y ahora, como este caballito tiene que defender este peón que ha quedado débil, nosotros ya estamos en condiciones de romper en el centro y de abrir líneas y podemos jugar E5. Y allí la iniciativa se empieza a venir encima del negro. Esa posición sería favorable para el blanco. Ahora, si el caballo decide irse a cubrir al rey con caballo G6, aquí también hay una jugada interesante, que de hecho yo creo que allí ganan la partida, que es este avance, F5. Esa jugada es muy fuerte. ¿Por qué? Aunque cedimos la casilla para el caballo en E5,
la gracia de esa movida es justamente sacar al caballo y despejar la línea para el alfil, para que el alfil pueda venir a cambiar al alfil defensor. Entonces, si ahora el caballo se va, por ejemplo, a 5, alfil H6, y aquí ustedes pueden parar el video, analizar esta posición y se van a dar cuenta que el blanco está haciendo dama G5, se está cayendo H5 y aquí hay ataque decisivo sobre el rey negro. Por eso que acá se toma de caballo, tranquilamente. Entonces, como hay que estar preparado en estas líneas, y son muy típicos los sacrificios, imaginémonos que el blanco juega pero tratando de darnos mate a toda costa, y hace una jugada típica en esta posición, que sería ¿cuál? Justamente, torre por H5. Sacrifica la calidad para abrir líneas sobre el rey y sacar ese caballo que defiende en cierta forma el enroque y debilitar estos peones. Ya. Y ahora el blanco sigue con una jugada típica que también sería alfil H6 para amenazar ¿qué cosa? Dama G5, tratar de dar mate. ¿Cómo nos defendemos de todas esas amenazas? Aquí aparece la primera jugada defensiva que nosotros tenemos que tener aquí en la retina, que es típica en la dragón, la van a ver en muchas posiciones después, que es la jugada E6. La jugada E6 tiene varias virtudes. Primero, controla con la dama la casilla. La dama en cualquier momento puede ir al flanco de rey jugando dama F6 y cubrir el enroque. Aparte de eso, evita que las piezas se aproximen a D5 y limita la acción del alfil, que queda ahí no desarrollando la máxima actividad. Antes, cuando presionaba F7, lograba una actividad mayor. Entonces, esas son todas las ventajas del avance E6. Aparte de que se evita en cualquier momento que un caballo se pueda aproximar por F5, etc. Entonces, ¿cómo podría jugar el blanco? Imaginemos que el blanco juega ahí, para tratar de comer ese peón. Entonces ahora, la dama va a ayudar. Y así vamos defendiendo la posición. Si torre por, que parece una jugada bastante interesante, el caballo de 5 no va a ayudar a defender el rey y ahora nosotros podemos comer tranquilamente y ese peón se transforma en un dolor de cabeza para el blanco porque va a avanzar y el ataque se neutraliza acá apoyado del caballo. No hay nada en esa posición, si ustedes lo analizan se van a dar cuenta que la posición es muy sólida. En vez de hacer torre por H5 hacemos alfil por G7, que también es otra posibilidad. Tomamos tranquilamente de rey y ahora se está comiendo el peón de F3. En caso de torre por H5 se puede jugar de la misma manera, peón por, y tenemos una situación parecida a la anterior con ese peón pasado. Entonces si F4, bueno, el caballo ahora tranquilamente se va a C4, es alfil por torre por, que ha atacado el caballo, ¿cierto? Por lo tanto no hay tiempo todavía de comer este peón y ahora el caballo tiene que arrancar, por ejemplo allá. Y ahora defendemos nuestros peones tranquilamente y en caso de dama por, alfil C6. Ustedes pueden ver que esta posición es súper sólida para el negro, una posición en la que el negro debe estar en posición ganadora jugando con cuidado. Entonces el avance ese G4 no es un avance que nos tengamos que preocupar tanto, ¿no? Pero hay que saber cómo jugar contra esa jugada G4, ¿ya? Otro tema interesante es la jugada alfil H6, tratando de cambiar inmediatamente el alfil. Aquí las jugadas más usuales son caballo C4 o alfil por. Si caballo C4 se llega a posiciones, no es la variante que me gusta jugar a mí, yo juego alfil por, que es la que les voy a mostrar ahora, pero si caballo C4 ustedes tendrían que estudiar una posición así del tipo como esta, por ejemplo, alfil por, torre por, se cambia el alfil para defender el enroque y ahora el blanco ataca inmediatamente el flanco jugando G4. Y a peón por H5. Varón. Torre H8, que ustedes tendrían que estudiar esta posición, aquí tomar un peón por y F4. Y hay que estudiar esta línea, que hay variantes como E5, torre C5, líneas que hay que revisar. Pero a mí no me gusta esta posición y no me gusta por una sencilla razón. El negro tiene que asumir, ¿cierto?, una posición defensiva. Las blancas están con la iniciativa y yo tengo que defenderme y eso a mí no me gusta. Prefiero buscar una posición más complicada. Por eso juego acá alfil por H6. Esa jugada me gusta. ¿Por qué? A torre por puede ser un sacrificio de calidad, que he visto por ahí que en algunos libros la dan como dudosa, la torre suicida, etcétera, que ya no nos sirve el sacrificio. Puede ser. Pero lo cierto es que en la práctica cuesta mucho refutar esto, porque una cosa es lo que dice el libro y el computador y otra cosa es las chances prácticas en una partida, donde tú tienes que estar encontrando la jugada, ¿ya? Y ahora, con el tema de los motores y todo, y que uno puede ser un investigador de la apertura, eso nos facilita mucho las cosas, porque uno una posición la puede llegar a profundizar mucho y tiene un diagnóstico fiel a través de un motor bueno. O sea, él te dice más o menos si la posición es muy mala o no y eso te orienta. Entonces,
uno se tiene que meter nomás y ir explorando. Entonces, torre por C3, me gusta hacer a mí. Peón por, debilito los peones del flanco de dama, el rey queda un poco débil, y ahora voy a buscar iniciativa en ese lado. La jugada que a mí me gusta hacer aquí es dama C7. También se ha jugado dama 5, pero encuentro que dama C7 es más elástica, porque tengo la posibilidad de jugar a 5 y a 4 más adelante y atacar el flanco de dama. Por eso juego dama C7. Entonces, imaginémonos que aquí el blanco se volvió loco y tiró todo para arriba de nuevo. ¿Ya? Juega G4, rápidamente. No toma medidas defensivas, se tira. El negro hace dama por C3, ya está amenazando el típico temita, dama 1 jaque, el rey a D2 y dama por D4 jaque ganando material. Entonces el blanco tiene que jugar rey B1. Y ahora, a tomar la iniciativa, A5. Esta posición, me acuerdo que la estudié del maestro de estas posiciones, Anthony Miles, que en paz descanse, un jugador que enfrentó a jugadores como Karpov, súper creativo, dinámico, siempre buscaba posiciones incisivas, le gustaba manejar la iniciativa como pocos. Y les recomendaría ver una partida Kijing-Wan contra Miles en Portoroz el año 1979. Miren esa posición, es muy bonita. Bueno, aquí se puede seguir G por H5, A4, ¿cierto? Porque el blanco tiene que abrir línea en este sector, ¿cierto? A4. Y ahora cuando el blanco parece que está llegando con esos peones, aquí uno le da miedo, porque los peones ya están llegando al enrollo y uno dice, chuta, me da el mate. Pero tranquilo, los caballos ayudan a cubrir. Entonces ahora elimino el alfil y estoy amenazando, obviamente, yo acá, peón por jaque y entrando con la torre. Por lo tanto, aquí hay que tomar ese peón. La pregunta es con qué peón tomarlo, ¿cierto? No tiene sentido llevar el caballo para allá porque aquí se trata de que las piezas blancas también ocupen las mejores posiciones. Entonces hay que elegir con cuál peón. Obviamente con el peón C. ¿Sí? Si tomáramos con el peón A, ¿qué pasaría? Exacto, vendría torre A8 amenazando mate y ahora lo único que le queda al blanco acá es dar un jaque. No hay más jaque y nos dieron mate por la A. Entonces tenemos que jugar C por B, ¿cierto? C por B3. Entonces, ahora el negro toma acá tranquilamente, peón por. Decir que si el blanco interescala peón por, antes, rey por F7 nomás y no pasa nada. El rey está cubierto ahí por los caballos, así que tranquilo. Peón por. Y aquí les recomiendo ver otra partida muy buena de otro maestro de estas posiciones, Sergei Kudrin, ya con negras, contra Durham, el año 1989 en el Open de Las Vegas. ¿Cómo tratar esta posición? Aquí imaginémonos que el blanco juega, aquí la línea principal es H5, al tiro. Pero si el blanco jugara algo como torre HG1, que también parece interesante, amenazando un sacrificio. La jugada más simple en esta posición es rey F7 nomás, tranquilito. Si el blanco quiere seguir abriendo va a tener que hacer algo como H5. Y ahí nosotros estamos preparados, peón por nomás fríamente, y si a torre G7 nos vamos a la casita. Tranquilamente, no pasa nada con el rey ahí. Y si no hacen, por ejemplo, a peón por F4, que también es interesante, para sacar al caballo de la defensa de G6, el caballo se apena en G4 y ahí no nos sacan de ahí ni con cañones. Entonces, si ahora dama G5, torre G8 y tenemos una posición ahí con ventaja decisiva para las negras. Entonces, esta cosa da mucho dinamismo. Acá el torre HG1 no es la más precisa, aquí han jugado H5 directo, al tiro. Entonces nos están abriendo brecha ahí. Y se hace caballo por nomás, tranquilamente. Y aquí esta posición lleva a tablas muertas si torre por. O sea, esa es la jugada para igualar el juego. Torre por y la posición llega a tablas muertas. Si por ejemplo peón por, seguiría torre jaque y ahora alfil G4. Y ahí siempre hay que estar atento, obviamente, para poder lograr el empate. Y aquí se podría hacer una jugada como por ejemplo caballo 6, que es una opción bastante complicada. Si torre F7, dama G5, y aquí llegamos a una situación más táctica que 8, pero en la que a las negras no les quedaría más que repetir jugadas acá, porque está quedando la mortandad en este lado. Ustedes lo pueden analizar más en detalle esta posición. También sería espectacular, en vez de caballo 6, torre por G4, que también da opciones de empate y en caso de peón por, empezar a agarrar a jaque a ese rey que no va a tener para dónde cubrirse. ¿Sí? No tiene para dónde cubrirse el rey y escapar de los jaques. Fíjense, si el rey va a P8, jaque, y ahora lo agarramos a jaque, fíjense que como está la amenaza
caballo E6 jaque, el rey no se puede poner en una casilla en donde le den un doblete a la torre, entonces tiene que jugar ahí, y ahí se repite jugada, y se llega a una situación en la que, si ustedes lo analizan, se van a dar cuenta que hay un perpetuo casi forzado, ¿sí? Muchos jugadores se han equivocado acá. De hecho, en la partida que yo les digo de Durham, Durham se equivoca, no hace torre por H5, hace F4 y termina perdiendo feamente de la siguiente manera. Fíjense, aquí le dan un toque, caballo D3, amenaza mate en una. Entonces, bueno, no le queda más que comer en G6. Ahora el caballo vuelve a cubrir al rey y está la amenaza de jaque en B2. Entonces, en la partida se jugó dama H7, quizá habría sido mejor torre H2 directa, pero rey acá, y resulta que no hay más jaque. ¿Cómo cubrimos la entrada? Con una movida como torre H2. Y ahora el maestro juega ya, está amenazando mate en 2, sacrificando la dama en C1. Entonces el oponente, bueno, y en cualquier momento dama D4 también. Entonces, bueno, aquí la partida se aceleró, jugó A4, dama pori, prefirió rendirse ahí. Bueno, por eso que aquí las blancas tratan de no jugar tan rápido, ¿cierto? Tirarse así a morir con G4, y toman algunas medidas defensivas que son bastante sutiles. Por ejemplo, aquí lo mejor, y que en cierta forma podría ser la jugada que podría poner en tela de juicio esta variante, rey B1. Y en caso de torre FC8, que es la jugada típica en estas posiciones, la torre presiona en la columna C, ¿cierto? Ayuda a la dama y al caballo sobre la casilla C4. Ahora el blanco se tira con G4. Y aquí hay que estar muy atento, porque aquí, si nosotros jugamos de manera imprudente y no conocemos bien la posición, podemos caer en una posición, podemos perder, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dama por C3, que parece buena, como la otra posición aquí no es tan buena, porque nos seguiría peón por, abriendo línea. Y si nosotros queremos hacer algo, tenemos que jugar caballo C4, ¿sí? A caballo C4, alfil por, torre por. Y aquí la jugada dura, la jugada buena en esta posición, que complica mucho, ¿no? En este caso es torre D3. Esa jugada es la jugada que cuestiona esta variante. Y en caso de que yo, por ejemplo, juego allá, viene torre B3 jaque o caballo B3, que se jugaba antiguamente. Caballo B3 se jugó mucho, pero torre B3 se ha jugado Kovacevic Ristic el 2005, y aquí jugaron torre B3, salió la dama a C5, y ahora en este momento caballo 2. Entonces ese caballito en cualquier momento va a molestar a través de la casilla F4. Por ejemplo, si ahora siguiera caballo por H5, porque claro, se está haciendo peón por y se está abriendo toda la posición de este lado. Entonces, si ahora sigue caballo por H5, ahora torre por B7. Entonces aquí en la partida se jugó torre B4, cambiaron las piezas, y después de que el rey se fue a 1, quedaron con ventaja y ganaron la partida. Esta posición ustedes igual la pueden analizar, la pueden ver. Pero el dama por C3, si estamos obligados a ir a esta variante, no es buen negocio para nosotros. Entonces aquí en vez de dama C3, es más interesante en el espíritu de la variante anterior, A5. Esa jugada es más dura. Entonces ahora, si G por H, que es lo que tiene que hacer el blanco en este lado, su plan, nosotros seguimos igual que en el ejemplo anterior, A4. Pero si aquí, por ejemplo, siguieran peón por, ¿sí? Ahora nosotros podríamos hacer peón por. Y a peón por, claro, si peón por, rey por F7 nomás. Rey por F7. Entonces, si ahora C por, nosotros dama por C3. Y aquí, ojo, que aquí se viene una ensalada táctica terrible, que es una posición bien interesante, porque acá peón por, rey por. Y ahora el blanco busca seguir incrementando su iniciativa, ¿sí? El negro siempre está tratando de tener en el momento preciso caballo D3, ya, para poner problemas, pero con esta jugada se impide temporalmente, porque no se podría, obviamente, caballo D3, porque seguiría terrible mate, ¿cierto? Si nosotros ponemos ahí, nos dan un jaque acá y chao, terminó la partida. Pero aquí, fíjate, esta posición que fue estudiada por muchos maestros, obviamente, encontraron la siguiente jugada, alfil H3, una jugada realmente así como sorpresiva. ¿Cuál es la idea? La idea es que el rey en algún momento va a tener la casita en D7 para escapar. Y ahora el blanco, ¿cierto? Teniendo la casita para escapar, pudiendo jugar rey E8, rey D7, va a empezar a retomar la amenaza en el flanco de dama, con caballo D3, etc.
Entonces imaginemos una jugada como torre G3, que es lo que más se ha hecho en esta posición. Bueno, si torre G7, el rey se va nomás y eso es lo que en el fondo uno busca. Por lo tanto, aquí parece que lo que más se ha hecho aquí es torre G3. Y ahora alfil F1. Interesante también, ¿sí? Obviamente, todo esto se sostiene a través de la táctica, ¿sí? Todo se sostiene a través de los golpes tácticos. Obviamente, torre por, hay un jaque en D3, etcétera, y todo el tema, ¿sí? Entonces, no se puede. Si acá han jugado, fíjense la violencia del ataque. Torre G7 jaque, rey E8, dama H8 jaque, rey D7, y cuando el rey está en la casita escondido así, parece que no pasa nada, siguen los fuegos artificiales. ¡Pah! Torre por E7. Entonces ahora, bueno, hay que tomar rey por única. Entra el caballo, y esta variante es una variante forzada completa, que según los maestros y obviamente según los análisis, al final se logran tablas, pero se logran tablas de una manera realmente espectacular. Esto lo demuestra la dificultad táctica de la posición, la demuestra el hecho de que de 3 partidas, en 2 perdieron las blancas porque no encontraron la forma de poder hacer el empate. ¿Ah? Súper interesante. Entonces, jaque, ahora el rey se va de 7, jaque, el rey tiene que salir a la pampa al tamarugal nomás, rey C6, torre por D6, rey C5. Entonces esta es una variante para jugar a lo macho, como se dice, hay que ir para arriba. Entonces, aquí empieza el tema, po. ¿Cómo jugar en esta posición? Po? Aquí, en la mayoría de las partidas, dieron el jaque, que esa es la jugada buena, jaque en G1, ahora el rey se va a B4, que es lo que tiene, y en este momento es cuando viene la parte importante de la variante. Fue dama por F1, pero esa jugada no es la jugada precisa, porque aquí el negro puede ganar jugando B5. Fíjense ustedes que ahora ya se está amenazando caballo por F3, se está amenazando caballo D2, el rey con ese B5 ha quedado cubierto de los jaques, del jaque de la torre principalmente, que amenazaba en todo momento dar un jaque en B6, y las piezas se empiezan a venir encima. Caballo por F3, amenaza caballo por E4, la dama tiene que estar siempre defendiendo la primera fila por los mates. Incluso una movida como caballo D5 también es muy dura. ¿Por qué? Caballo D5, ¿cuál es la idea de esa jugada? Imaginémonos que la torre se come el caballo. Entonces, ahora el rey negro puede ir a 3. Y la casilla 5 está defendida por la dama. Entonces se amenazaría un mate en B2 y un mate en C1 con las piezas que no hay forma de poder evitar. Después de esa movida, rey A3, se ganaría la partida inmediatamente. Entonces, la gracia del caballo D5 es que estoy evitando el jaque en B6 y estoy haciendo ahora caballo D3 también. Estoy haciendo como una interferencia. Y es lo que ocurriría en el caso de peón por. Si peón por pasaría lo mismo. Caballo D3 y mate en poca jugada. El blanco acá, para hacer una tabla en esta posición, debe haber jugado de una manera realmente fantástica, que es dar el jaque en B6. Entonces ahora el rey ¿para dónde va? Por ejemplo, A3. Entonces ahora jaque en A7. Aquí está obligado, el negro va a hacer alfil A6, porque si el rey sale, por ejemplo, a B4, si el rey se arranca a B4, recibe mate. De la siguiente forma: la torre entra dando jaque, y ahora en caso de alfil B5, jaque en A4, y una vez que el rey se va acá, mate, ¿sí? Al jaque tiene que tapar de alfil, única. Y ahora, con este bonito sacrificio, se desmantela la posición y se alcanza tablas por jaque perpetuo. En caso que el rey sale a B4, ahora doy el jaque en B6 y tengo tablas, como ustedes pueden comprobar, porque el rey solamente puede volver a 3 y repito la secuencia de jugadas. Esa era la forma de hacer tabla en esta posición. Para que ustedes se den cuenta que la posición es realmente complicada. Bien amigos, espero que les haya gustado esta primera parte que hicimos de la variante del dragón. En los próximos días vamos a sacar la segunda parte con otras líneas. Vamos a ver la línea con el roque largo. Vamos a ver también el gambito azerbaiyano, algunas posiciones interesantes ahí.
Bueno, esto de la variante del dragón es un mundo tan amplio, de tantas jugadas y tantas variantes y tantas alternativas, que es difícil verlas todas. Yo traté de mostrar lo que a mí me gusta jugar, mostrarle un poco las ideas, los temas, las ideas defensivas, pero ustedes tienen la tarea, ¿cierto? Obviamente, de seguir investigando. Además, los quiero invitar cordialmente a que visiten el canal de mi amigo, el maestro internacional argentino Benjamín Mela. El otro día lo estuve viendo y tiene varias cosas interesantes, tiene tutoriales, entrevistas, ejercicios, coberturas de torneos. Realmente un muy buen canal. Bien, un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess Boss.